Espera, espera, espera. Resulta que ahora mismo Trump se ha vuelto loco, ha decidido ponerle aranceles a todos los países del mundo que realizan negocios internacionales con Estados Unidos. ¿Eres tú una de esas empresas que desde España tiene negocios constantes con Estados Unidos? ¿Quieres saber cómo proteger tus cobros y pagos en divisa extranjera? Este es tu vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal ADN Logistics. Sí, cuando parecía imposible, parecía improbable que el mundo nos volviese a golpear, que el mundo nos volviese a demostrar lo frágiles que somos tanto como personas como empresas y lo expuestos que estamos a cambios constantes. Lo ha vuelto a hacer. La volatilidad es el día a día en pleno abril del año 2025. Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Donald Trump es el presidente del gobierno de Estados Unidos desde hace unos meses y sí, ha llevado a cabo una serie de medidas, todas ellas muy polémicas, pero la que nos ocupa en el vídeo de hoy va a estar relacionada con los aranceles que prácticamente ha impuesto a todos los países que tienen negocios transfronterizos con Estados Unidos. Si eres una empresa que tiene esa serie de negocios con partners en Estados Unidos, sí o sí, tus flujos monetarios van a verse afectados. Así que vamos a intentar entender qué está sucediendo y cómo debemos de protegernos ante este nuevo contexto. Entendiendo esta economía como desproporcionada, Donald Trump ha decidido impartir justicia a su manera, fomentando e impulsando aranceles globales del 20% a productos de la Unión Europea. Hablamos de que sectores como la automoción, como los semiconductores, como los metales o el aluminio se han visto gravemente dañados ante este nuevo contexto. Pero es que no solo somos la Unión Europea, países que rara vez podíamos imaginar que hacían negocios con Estados Unidos también se han visto afectados. Y luego, por otro lado, tenemos la situación de sus socios de Canadá y de México. Socios con los que Estados Unidos mantiene su tratado de libre comercio a expensas de que México controle sus movimientos migratorios en frontera y el tráfico de fentanilo, sustancia que parece muy perjudicial a la salud de la ciudadanía estadounidense. Pero no perdamos el foco. El principal dañado, el principal perjudicado, la competencia real de Estados Unidos es China, con quien Trump ha fomentado un impuesto del 145% a todos los productos. Es una guerra de poderes. En pleno siglo XXI diría que es iluso o incluso prácticamente infantil pensar que un propio país puede autoabastecerse con todos los recursos con los que cuenta. Vivimos en una economía, en una sociedad globalizada e interconectada, donde tenemos personas y empresas que pueden conectar y contactar con culturas completamente diferentes y ponerse de acuerdo para prestar servicios y bienes. Es decir, entender que el aislamiento es una buena medida es realmente complicado. Desgraciadamente, el efecto rebote que vamos a encontrar es una guerra comercial, una subida en los tipos arancelarios por parte de los países que se han sentido perjudicados, un contraataque en toda regla. Como primera medida indirecta ante esta situación, debemos de entender que el riesgo en el tipo de cambio de divisa va a aumentar de manera muy considerable. ¿Esto qué significa? Significa que de manera progresiva o incluso de manera exponencial, el valor del dólar va a empezar a caer en picado. El dólar como moneda, como divisa, va a empezar a depreciarse. ¿Por qué? Porque la economía va a entrar en una etapa de recesión en la que necesitaremos muchos más dólares para llegar a una unidad de euro. La paridad será prácticamente imposible. Y esto a las empresas de todo el mundo que realizan negocios con Estados Unidos les afecta. Así que si eres una empresa que tiene negocios, cobros y pagos en dólares con Estados Unidos, el siguiente caso práctico que vamos a ver te es muy útil para entender cómo debes de protegerte de esta depreciación del dólar. Supongamos que somos una empresa cerámica que está ubicada aquí en Castellón, en España, Valengres SL, por ejemplo, y tenemos negocios recurrentes con Estados Unidos. En este caso vamos a enviar un contenedor de 20 pies de revestimientos cerámicos a una empresa localizada en este país americano. Ahora bien, lo primero que deberíamos entender es que, aparte de la operativa, tenemos los flujos financieros y monetarios. Y dentro de estos flujos, la primera duda sería, como empresa exportadora que está ubicada en España, que trabajamos en euros, ¿nos interesa trabajar en esos euros o nos interesa trabajar con dólares americanos? Siendo egoístas y evitando la relación win-to-win, cosa que rara vez aconsejo, lo interesante sería cobrar en euros y de esa manera eliminaríamos por completo el riesgo de tipo de cambio. Ahora bien, si queremos adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente y queremos ofrecerle una ventaja competitiva, lo interesante sería trabajar con un pago en dólares. En este caso, ese va a ser
el contexto en el que trabajemos. Vamos a vender nuestra mercancía en el contenedor de 20 pies por valor de 24.875 dólares. Y vamos a ofrecer un servicio extra, un valor añadido, una financiación con un pago diferido 90 días después de la emisión de la factura. Es decir, nuestro cliente americano nos pagará 3 meses después de la emisión de este documento. Como conclusión, debemos entender que recibiremos una entrada en dólares de aquí a 3 meses, con lo cual tendremos que fijarnos y acudir al mercado Forex. ¿Qué es esto? El mercado Forex reúne las diferentes divisas a nivel internacional que son convertibles. Hablamos de dólares, de euros, el yuan, el peso mexicano, con lo cual hay que estar muy atentos a cuál es esa situación y qué paridad tiene nuestra moneda, nuestra divisa, el euro, respecto a la otra divisa con la que estemos trabajando, es decir, en este caso, el dólar. Deberemos de fijarnos en la situación actual, el mercado spot y la situación futura a 90 días, que es cuando entrarán esos dólares en nuestra cuenta, el mercado forward. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? Como estábamos comentando en los inicios de este vídeo, ahora mismo tenemos un contexto bastante crítico. En el tipo de cambio indirecto, porque es como se expresa, vemos que un euro equivale a 1,134 dólares a fecha de hoy, a fecha de abril del año 2025. He utilizado, como podéis ver en imagen, el portal Che, un portal muy recomendable, muy fiable para entender cómo están funcionando los diferentes tipos de cambio, ya no solo euro respecto a dólar, respecto a otras divisas como he comentado anteriormente. En este gráfico, en este histórico, podemos ver marcado en amarillo el periodo en el cual Donald Trump ya ha sido presidente, ha estado dentro de la Casa Blanca y podemos ver cómo el gráfico va al alza. Esto significa, en esa comparativa, que un euro ha equivalido cada vez a más cantidad de dólares, es decir, el dólar se ha ido depreciando respecto al euro. Esto significa que cada vez se necesitan más dólares para poder conseguir un euro. Esto es muy negativo en este caso para nuestro caso práctico, porque si fuésemos esta empresa exportadora necesitaríamos cada vez más dólares para poder llegar a hacer el cambio a euros. Es decir, nuestra operativa sería más cara por el simple hecho de tener que realizar un tipo de cambio. Con la misma cantidad de dólares tendríamos menos euros que unos meses atrás. Y aquí no solo habría que fijarse en el mercado spot, en este mercado de hoy, sino en el histórico. Por eso vemos que está al alza. Esto significa que si la tendencia sigue como está, nuestros dólares de aquí a 3 meses valdrán mucho menos que hoy, con lo cual si no nos protegemos estaremos expuestos. Ahora, ¿qué formas tenemos de protegernos? Por un lado, lo más importante es asesorarnos, sentarnos con entidades, con organizaciones que trabajen con diferentes tipos de divisas y que nos ofrezcan posibilidades. Una de esas posibilidades, ¿cuál podría ser? El seguro de cambio. El seguro de cambio, como podemos ver en pantalla, es un compromiso. Mediante la formalización de un contrato, una entidad bancaria, muy recomendable que sea de confianza y que ya trabajemos con ellos, nos confirma un tipo de cambio forward concreto independientemente al tipo de cambio spot que tengamos en 90 días. ¿Esto qué significa? Significa, como podemos ver en pantalla, que si hoy un euro equivale a 1,134 dólares, si la tendencia sigue como se espera, es posible, nadie lo puede saber, nadie tiene una bola de cristal y sabe el futuro, pero es posible que en el peor de los casos lleguemos de aquí a 90 días a que ese euro equivalga a 1,20 dólares. Esto, en la conversión, significaría que los 24.875 dólares se quedarían al tipo de cambio a 20.729 euros. A fecha de hoy serían, como podemos ver, 21.950 euros, pero perderíamos en torno a 1.000 euros por esta desprotección en el tipo de cambio. ¿Qué nos ofrece el seguro? Nos ofrece un tipo de cambio seguramente intermedio, un tipo de cambio a 90 días a 1,15 dólares, es decir, nos estaríamos protegiéndonos y ganando tal vez en torno a 300 euros por hacer una buena gestión. Esto la entidad financiera lo tiene en cuenta y nos cobra una comisión que va a ser evidentemente mucho menor a la cantidad de dinero que nos estemos ahorrando. Es una opción muy interesante este seguro de cambio, pero no es la única. Por otro lado tenemos la opción de divisas, y la opción, a diferencia del seguro, la opción es un derecho que emite esa entidad bancaria. Es un derecho. Mediante la formalización de un contrato, la entidad nos facilita, que no nos confirma, nos facilita un tipo de cambio forward de aquí a 90 días. Y volvemos a ver el mismo contexto.
Un euro hoy equivale a 1,134 dólares. En el futuro se espera que ese euro sea 1,20 dólares. Ahora bien, yo como entidad bancaria te planteo dos opciones. Te planteo tener un euro a 1,15 dólares de aquí a 3 meses o que puedas ir al mercado spot que tengas en ese momento y que elijas. Con lo cual no tienes la obligación de acometer esta operación, pero sí la posibilidad de hacerlo. La entidad bancaria se cubre las espaldas con unas elevadas primas respecto a la opción del seguro. Esto depende de la casuística y la situación de cada empresa. Todos son elementos de protección, pero es que hay una que es mucho más sencilla y que tal vez nos saque del apuro. Si tenemos un fuerte posicionamiento en Estados Unidos, si tenemos negocios recurrentes con diferentes partners que estén en este país americano, ¿por qué no llevar a cabo una apertura, una cuenta bancaria en dólares que nos permita realizar transacciones evitando por completo el riesgo de tipo de cambio? Es decir, si tenemos 4, 5, 6 proveedores o 6 clientes estadounidenses con los que trabajamos de manera constante, será mucho más fácil realizar cobros y pagos en dólares evitando por completo el riesgo de tipo de cambio cuando nos encontremos con el valor del euro. Eliminamos el riesgo, transacciones constantes, clientes regulares con pagos en divisa extranjera y tenemos un buen posicionamiento en Estados Unidos. Estamos siendo mucho más eficientes y esquivamos la situación de los aranceles con Donald Trump. No es la última opción. Financiación de la exportación. Esto es la póliza multiproducto. Volvemos al principio. Debemos de dejarnos asesorar, debemos dejarnos consultar, formar y tener un trato muy directo con entidades de confianza. Y es que estas entidades bancarias normalmente tienen una o más posibilidades que nos pueden ser muy interesantes. La financiación de la exportación es una opción clave para el comercio internacional. Puede ser una prefinanciación o una posfinanciación. Una prefinanciación significa que en el caso de que ese pago diferido a 90 días no lleve consigo un anticipo por parte de nuestro cliente, es la entidad bancaria la que anticipa un porcentaje normalmente de todo ese importe que te permite a ti cubrir los costes de fabricación en el caso de que haya una resolución anticipada de contrato y que nuestro importador desaparezca por arte de magia. Ahora bien, eso es peligroso para la entidad bancaria, tal vez no le interese, pero sí una posfinanciación de la exportación. Esto quiere decir que cuando los productos, los artículos ya están fabricados y preparados para que sean enviados a nuestro cliente, entonces antes de ese cobro a 90 días es la entidad bancaria la que adelanta una parte del importe o el total de la factura. Es muy interesante porque eliminamos ya no solo el riesgo de cambio que vamos a ver a continuación, sino esa resolución anticipada. Tenemos el dinero sí o sí. Ahora bien, cuando el banco nos adelanta esa cantidad monetaria, nos puede consultar: oye, ¿te interesa financiarte en dólares o te interesa financiarte en euros? A priori podríamos pensar que la mejor opción, esta opinión es subjetiva, libre elección, podríamos pensar que la mejor opción es financiarnos en euros. Ahora bien, si nos financiamos en euros, el banco nos adelantará esa cantidad. Seguramente en un plazo de 3 meses no la gastemos en otros conceptos operativos, decidamos invertirlo en cualquier cosa, con lo cual volveremos a quedarnos sin esos euros. Y en 90 días recibiremos el pago de esos dólares que valdrán mucho menos viendo el histórico de cómo se está depreciando el euro. Con lo cual, de aquí a 90 días, esos dólares tendrán menor valor en el mercado Forex cuando consigamos los euros respectivos. Y es probable que para llegar a la cantidad que le debemos al banco, tengamos que poner incluso en nuestro bolsillo. Hecho que no sucedería con una financiación en dólares. El banco nos adelantaría esa cantidad, esos 24.875 dólares, acudiríamos al mercado spot de ese momento, realizaríamos el tipo de cambio, tendríamos los euros para poder funcionar y de aquí 3 meses recibiríamos los dólares que directamente podríamos liquidar con la deuda que tenemos con el banco, sin tener que pasar con el tipo de cambio forward. Eliminaríamos por completo el riesgo de tipo de cambio. Tenemos varias opciones: el seguro, la opción, tenemos también la cuenta bancaria en dólares o tenemos la póliza multiproducto con financiación a la exportación que puede ser prefinanciación o posfinanciación. Esto depende de la tipología de empresa, depende del funcionamiento de la empresa y depende de las confianzas que tengamos con nuestra entidad bancaria. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de ayuda, espero que os haya sido útil para intentar entender cómo debéis de protegeros ante esta nueva situación. Si os ha gustado, si es así, deja un buen like, os leo en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier apreciación. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y un saludo.